Estimadas y estimados estudiantes, hoy toca hablar de trastornos del metabolismo mineral. Desde el punto de vista de UNACOM, en los trastornos del calcio, te pide hablar de osteoporosis, tanto primaria como secundaria, y de los trastornos del calcio como tal. A su vez de tetania, que es una emergencia endocrinológica. Ya, osteoporosis no lo tocaremos en esta clase porque generalmente se ve en el módulo de reumatología y geriatría. Nosotros nos vamos a enfocar en los trastornos primarios del calcio como tal. Vamos a hablar de la homeostasis del calcio y de las hipercalcemias, en específico del hiperparatiroidismo, y de las hipocalcemias, en específico del déficit de vitamina D. Respecto a la homeostasis del calcio, es importante saber de que nosotros obtenemos activamente calcio desde la dieta, ¿ya? Y nuestras principales reservas de calcio se encuentran en nuestro esqueleto. Para mantener un correcto nivel de calcio, existe un estricto y muy sensible sistema de control guiado por la paratiroides con la secreción de su hormona paratohormona. La paratohormona aumenta en estados de hipocalcemia y disminuye en estados de hipercalcemia, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un estado de hipocalcemia, la paratiroides aumenta la secreción de PTH. Esta a nivel óseo aumenta la resorción ósea, aumentando los niveles de calcio, aumenta la reabsorción a nivel renal de calcio, aumentando el rescate de calcio, y aumenta la absorción a nivel intestinal de calcio, todo en pro de aumentar los niveles de calcio. A su vez, también permite la metabolización de la vitamina D, ¿ya? La vitamina D nosotros principalmente la obtenemos de su transformación a partir del colesterol en la piel con la radiación ultravioleta, ¿ya? Aunque un poquito también la obtenemos desde la dieta. Esta vitamina D pasa por su primer paso de activación a nivel del hígado, donde se hidroxila a 25 hidroxivitamina D, pero aún no es activa, debe pasar por el riñón para tener su segunda hidroxilación, generando 1,25 dihidroxivitamina D, que es la metabólicamente activa. Y la paratormona estimula el aumento de la conversión de vitamina D inactiva a vitamina D activa. Y esta vitamina D mejora la absorción de calcio y también promueve la integración de calcio y fósforo a nivel del hueso, ¿ya? Con eso nosotros podemos mantener la homeostasis del calcio normal en nuestro cuerpo, ¿ya? Acá vemos un gráfico de cómo se manejan los niveles de PTH dependiendo de los niveles de calcemia y cómo se encuentran en distintas causas de alteraciones del metabolismo del calcio, como el hipoparatiroidismo, donde al no haber paratiroides no hay PTH, teniendo hipocalcemia, o en el hiperparatiroidismo, donde haber una mayor secreción de PTH vamos a tener hipercalcemia, o en el caso contrario de una hipercalcemia de origen maligno, donde el calcio suprime a la secreción de PTH. Respecto a los valores de calcio normales, este lo podemos encontrar en dos formas distintas en el laboratorio, como calcio total o calcio iónico, ¿ya? Es importante recordar que el calcio total va a variar dependiendo de distintas circunstancias, como la concentración de albúmina y otras proteínas transportadoras de calcio, alteraciones en el nivel del metabolismo ácido base que van a alterar la velocidad de la cinética molecular de la unión y desunión del calcio de estas proteínas, ¿ya? Otros factores que alteran la unión del calcio con las proteínas, ¿ya? Y alteraciones de aniones que forman complejos con el calcio, pero pueden ir quelando, que también pueden alterar los niveles de calcio total, ¿ya? Entonces, en ese caso, se debe preferir el calcio iónico, ¿ya? Y el calcio iónico se debe preferir principalmente en pacientes críticos, en pacientes en hemodiálisis, pacientes sometidos a ECMO, pacientes sometidos a una cirugía mayor, a los politransfundidos y a las embarazadas. Ya en todos los otros pacientes podemos medir el calcio
y corregirlo dependiendo de la concentración de albúmina mediante la siguiente ecuación. Las causas de hipercalcemias son varias, ¿ya? Vamos a tener causas relacionadas con la paratiroides, donde vamos a tener los hiperparatiroidismos primarios, como una adenoma paratiroide, ¿ya? Tenemos las causas relacionadas con enfermedades malignas, como las lesiones líticas de tumores sólidos a nivel con metástasis a hueso. Por la destrucción de huesos se genera mayor calcio, o tumores secretores, ¿ya? De eh, proteínas similares a la PTH, que no son PTH, que aumentan los niveles de calcio a nivel sanguíneo, ¿ya? Tenemos las relacionadas con los niveles de vitamina D, donde tenemos la intoxicación por vitamina D, ¿ya? O enfermedades, sobre todo enfermedades granulomatosas, como la sarcoidosis, ¿ya? O algunos linfomas que aumentan los niveles de vitamina D de forma secundaria, y esto aumenta la absorción de calcio, ¿ya? Tenemos hipercalcemias asociadas al alto recambio a nivel del hueso, como el hipertiroidismo, pacientes con inmovilización crónica, el uso de algunos fármacos como las tiazidas, ¿ya? Y la asociada con falla renal, debido a un hipertiroidismo secundario con intoxicación con aluminio, que actualmente no se da, ya que las sales de aluminio se han dejado como manejo de la hiperfosfatemia en el paciente enfermo renal crónico. Respecto a la clínica de la hipercalcemia, se tiene alteraciones neuromusculares causadas por los cambios del ánimo, ¿ya? Incluso en estados de confusión o psicosis, ¿ya? Trastornos emocionales, ¿ya? Incluso crisis convulsivas o compromiso de conciencia, ¿ya? Alteraciones renales, la hipercalcemia genera poliuria y polidipsia compensatoria, nefrocalcinosis por depósitos de sales de calcio a nivel de las papilas, ¿ya? Nefrolitiasis, debido al aumento del calcio urinario que permite la nucleación y formación de cálculos, ¿ya? Y esto puede llegar a una insuficiencia renal. Alteraciones gastrointestinales como síntomas generales, ¿ya? O incluso predisponer a la formación de enfermedad ulceropeptídica, ¿ya? Que es una causa rara de origen metabólico de pancreatitis aguda. Y desde el punto de vista cardiovascular, hipertensión, alteraciones de la conducción eléctrica, acortamiento del intervalo QT, predisponiendo a taquiarritmias, ¿ya? Y la hipercalcemia se asocia a una aterosclerosis acelerada con depósitos de calcio a nivel de las placas de ateroma en las arterias coronarias o la circulación arterial. Se ve hasta en el 2,6% de los pacientes hospitalizados, ¿ya? Y sus causas dependen básicamente del contexto. En pacientes de consulta ambulatoria, la causa más frecuente de la hipercalcemia es el hiperparatiroidismo primario. Pero en caso de pacientes hospitalizados debido a una hipercalcemia, la causa más frecuente es una hipercalcemia de origen maligno, ¿ya? El estudio inicial se basa obviamente en midiendo los niveles de calcio. La hipercalcemia se clasifica de leve, moderada, severa, dependiendo de los niveles de la calcemia o de si existen síntomas secundarios a ella, ¿ya? Vamos a medir los niveles de paratormona, podemos medir los niveles de péptidos relacionados a la paratormona, ¿ya? Los niveles de fósforo y los niveles de vitamina D, que en menor medida podemos llegar a medir vitamina D activa, como 1,25 de hidroxivitamina D. Recordad que la 25 hidroxivitamina D no es la vitamina D activa, pero sí es la que mejor nos informa de las reservas de vitamina D a nivel corporal. Respecto al acercamiento diagnóstico, ya obviamente cuando nos enfrentamos a una hipercalcemia, confirmar la hipercalcemia, recordar los estados donde se puede alterar la concentración de calcio total y es preferible medir el calcio iónico, ¿ya? Y tenemos que clasificarla en si es aguda o crónica. Si es aguda, las podemos clasificar dependiendo de los niveles de PTH, ¿ya? Con PTH elevada, correspondiendo principalmente a un hiperparatiroidismo, ¿ya?
Ahora, si la PTH está baja, podemos considerar patología maligna. Ahora, si la hipercalcemia es crónica, también la podemos clasificar dependiendo de los niveles de PTH, ¿ya? Cuando está baja, enfermedades granulomatosas, ¿ya? O hipercalcemia hipocalciúrica familiar, una alteración en la excreción de calcio por la orina, ¿ya? Fármacos o problemas con la vitamina D. Y cuando la PTH está alta, obviamente nuevamente sale el hiperparatiroidismo como causa frecuente de hipercalcemia con PTH alta. Respecto al manejo de la hipercalcemia, va a depender de sus síntomas o si es agudo o crónico. Cuando nos enfrentamos a una hipercalcemia aguda o sintomática, ¿ya? El manejo inicial es la volemización del paciente, ¿ya? Recordar que la hipercalcemia genera poliuria y por ende puede llegar a un estado de deshidratación, ¿ya? Por ende hay que asegurarnos un correcto nivel de volumen circulante y eso va a también controlar los niveles de calcio. Ojo que es mucho volumen, ¿ya? Por lo que los pacientes pueden presentar clínica de edema pulmonar agudo en pacientes con patología predisponente. Furosemida, ¿ya? Que nos va a permitir eliminar por vía urinaria, o sea, forzar la eliminación de calcio por la orina, ¿ya? Endovenosa, en dosis repetidas, ¿ya? Y podemos ocupar fármacos que en el mediano y largo plazo van a disminuir la producción de calcio. Por ejemplo, los bifosfonatos, muy útiles en las hipercalcemias de origen maligno, donde inhiben la resorción ósea, ¿ya? Ahora, hay que destacar que el efecto de los bifosfonatos no se ve inmediatamente, se ve varios días después, al menos 3 días después de su administración, ¿ya? Calcitonina, que tiene un efecto marginal sobre los niveles de calcio, pero en casos de hipercalcemias importantes respecto al tratamiento se podría usar, o incluso corticoides, pero específicamente en patología oncohematológica, intoxicación por vitamina D o enfermedades granulomatosas. En casos refractarios, el paciente debe ser sometido a hemodiálisis de urgencia. Y obviamente, el tratamiento específico de la causa de la hipercalcemia. En los casos de hipercalcemias crónicas y o leves, ¿ya? Simplemente se debe observar al paciente, asegurar una buena hidratación del paciente y tratar la causa, ¿ya? Como por ejemplo, el tratamiento del hiperparatiroidismo o la suspensión o cambio de un fármaco predisponente para la hipercalcemia. Respecto a la causa específica de la hipercalcemia, vamos a hablar solo del hiperparatiroidismo, ¿ya? Que se caracteriza por una hipersecreción de paratormona, ¿ya? Se clasifica en primario cuando la hipersecreción de PTH es debido a una patología glandular primaria, ¿ya? O secundario cuando la hipersecreción de PTH se debe a un estímulo externo sobre la glándula, generalmente una hipocalcemia. Y esta hipocalcemia sostenida en el tiempo es lo que genera el hiperparatiroidismo, ¿ya? Entonces, en sí, solo el hiperpara primario genera hipercalcemia, ¿ya? Existe un hiperparatiroidismo terciario, que es cuando debido a un hiperpara secundario de larga data, se genera una hiperplasia paratiroidea con una posterior secreción autónoma de PTH a pesar de la corrección de los niveles de calcio, ¿ya? Muy frecuente en la enfermedad renal crónica, ¿ya? Es una enfermedad relativamente frecuente que tiene un leve predominio femenino sobre el hombre, ¿ya? Y su mayor prevalencia se da sobre los 45 años, ¿ya? Dentro de las causas de hiperparatiroidismo primario, la causa principal es un adenoma paratiroideo. Luego tenemos hiperplasia de las distintas tejidos paratiroideos y el raro carcinoma paratiroideo, ¿ya? Tenemos otra, dentro de las causas secundarias, cualquier estado que genere hipocalcemia, ¿ya? Crónica,
como el déficit de vitamina D, la hiperfosfatemia o la enfermedad renal crónica, que en sí le lleva hiperfosfatemia y déficit de vitamina D. La clínica del hiperparatiroidismo, aparte de la hipercalcemia en el primario, es la generación de urolitiasis, con el cólico renal y todas las complicaciones eventuales, las alteraciones al metabolismo y a la estructura ósea, con osteitis fibrosa quística y osteoporosis, que predisponen a fracturas en hueso patológico. Acá vemos una muestra histológica de hueso en paciente sano respecto a un paciente con hiperparatiroidismo, donde vemos en el hueso sano un hueso compacto con trabéculas gruesas y bien organizadas. En cambio, acá en el paciente con hiperparatiroidismo, corticales delgadas con una mayor trabeculación y una morfología algo más caótica a nivel del hueso, lo que obviamente hace que las fuerzas mecánicas se distribuyan peor y predisponga a fracturas. Acá vemos radiografías de pacientes con hiperparatiroidismo primario, con osteitis fibrosa quística, con las alteraciones en la densidad del hueso en calota, en falanges, a nivel de la ala eh, de ilíaca, o a nivel femoral, o a nivel humeral, o a nivel clavicular, o en esas zonas menos densas en la radiografía. Respecto al hiperparatiroidismo primario, el estudio básico consiste en una ecografía cervical en busca de una eventual masa a nivel cervical que podría corresponder al adenoma o la hiperplasia paratiroidea, y si llegase a existir un cintigrama con cestamibia, que es un compuesto que es básicamente solo absorbido a nivel de la glándula paratiroides. Deben recordar que el cintigrama también lo ocupamos en tejido tiroideo, con marcadores de yodo, ¿ya? Y en el feocromocitoma. ¿Ya? Ante el hallazgo de esto, se puede ocupar un SPECT asociado a la tomografía para la zona de hipercaptación, asociarla a una región anatómica específica, y obviamente la densitometría ósea para evaluar el grado de repercusión a nivel de osteopenia en el hueso. El tratamiento del hiperparatiroidismo es básicamente quirúrgico. ¿Quiénes son candidatos a una paratiroidectomía? Los pacientes sintomáticos, ¿ya? Y dentro de los asintomáticos, los menores de 50 años, los que tengan una hipercalcemia sostenida, los que tengan osteopenia o una fractura previa, y los que tengan un deterioro de la función renal debido a la hipercalcemia, ¿ya? Si no es candidato, el manejo general de toda hipercalcemia, manteniendo una hidratación, una baja ingesta de calcio con una adecuada dietoterapia, y el manejo de la osteoporosis con bifosfonatos. Ya vemos un esquema con la distribución posible de las glándulas paratiroides dentro de un cuello humano normal. Recordar que la paratiroides desciende desde el tercer y cuarto saco branquial y tienden, en la mayoría de los casos, a ubicarse los 4 glándulas detrás de la tiroides, pero pueden ubicarse en cualquier otra zona de la región cervical, como muestra estas imágenes. ¿Ya? Y es por eso de que al planear un acto quirúrgico se debe realizar un cintigrama para poder ubicar de forma dirigida la glándula afectada para poder extirparla quirúrgicamente. Acá vemos una ecografía cervical con un aumento localizado a nivel retrotiroideo que corresponde a un adenoma paratiroideo. ¿Ya? Acá vemos un angiotac de cuello donde se ve una masa ahí en estricto contacto con la arteria carótida. Y acá vemos un cintigrama con cistamimia donde vemos una hipercaptación a nivel retrotiroideo. Acá vemos
una resonancia nuclear magnética de cuello también, con un aumento de volumen localizado retrotiroideo correspondiente a un adenoma paratiroideo. Pasando hacia el otro extremo, las hipocalcemias. ¿Ya? Las hipocalcemias, en su manifestación grave, corresponden a la tetania. ¿Ya? Esta tetania puede ser manifiesta o puede ser latente, quiere decir que nosotros podemos gatillar la tetania. ¿Ya? La tetania se caracteriza por parestesias periorales, ¿ya? Y parestesias de extremidades. Se puede ver espasmo carpopedal, puede haber broncoespasmo o laringoespasmo, pueden haber crisis convulsivas, pueden haber taquicardia, prolongación del intervalo QT, en, al contrario de la hipercalcemia que genera disminución del intervalo, e insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de latente, significa que nosotros la podemos demostrar de alguna manera, y para eso tenemos los clásicos signos de Chopstick y signo de Trousseau, que revisaremos más adelante. Respecto a las manifestaciones crónicas de la hipocalcemia, tenemos alteraciones dermatológicas, prurito, problemas en la dentición, cataratas y eventualmente síndrome parkinsoniano debido al depósito de calcio en los ganglios basales. Hipocalcemias, depósitos de calcio en ganglios basales. Respecto a las causas, las podemos dividir dependiendo de los niveles de PTH. Si no hay PTH, nos veremos enfrentados a un hipoparatiroidismo. Si existe PTH, pero esta es inefectiva, podemos estar en presencia de una enfermedad renal crónica con un hiperparatiroidismo secundario, ¿yo? O déficit de vitamina D, ya sea real o efectivo. Ahora, tenemos casos donde la PTH se ve sobrepasada, y aquí tenemos la hiperfosfatemia severa que genera una quelación y depósito de sales de calcio debido a su interacción con el fósforo, sacándolo de la circulación rápidamente, que podríamos verlo en la falla renal aguda, o en el síndrome de lisis tumoral, o en la rhabdomiolisis. O en un paciente postparatiroidectomía con una incorrecta vigilancia de los niveles de calcio. Recordar que hablamos que el control del calcio es muy sensible, por ende, al cortarla, al eliminar la paratiroides y el cortar los niveles de PTH bruscamente, podemos generar hipocalcemias refractarias. El signo de Chopstick consiste en buscar el espasmo cardiopedal. En esta imagen vemos la clásica mano comadrona, ¿ya? Que asemeja la posición de las manos que se debe asumir para realizar una palpación obstétrica evaluando a una paciente en trabajo de parto. ¿Ya? Esto es lo que vamos a buscar espontáneamente, ¿ya? En el signo de Trousseau, que consiste en aplicar una presión sostenida con el manguito del esfigmomanómetro, y esta presión va a generar este signo de tetania latente, generando el espasmo carpopedal. En cambio, el signo de Chopstick consiste en percutir el trayecto del nervio facial, lo que va a generar un espasmo en la hemicara, generando una mueca. Entonces, signo de Chopstick, signo de Trousseau con el espasmo carpopedal o mano en comadrona. Respecto al estudio de las hipocalcemias, obviamente debemos corroborarla midiendo los niveles de calcio, que también se clasifica en leve, moderada, severa. ¿Ya? Severa también puede ser cuando es sintomática, vamos a medir los niveles de paratormona, de fósforo y de vitamina D. Cuando nosotros tenemos un
sospechamos un hipoparatiroidismo, va a haber una hipocalcemia con hiperfosfemia y una PTH baja con vitamina D normal. En un pseudo hipoparatiroidismo, que son alteraciones en las vías metabólicas del efecto de la PTH o con resistencia a ella, vamos a tener una hipocalcemia con hiperfosfatemia, pero en este caso va a haber una PTH elevada. En cambio, en un déficit de vitamina D va a haber una hipocalcemia con hipofosfatemia, una PTH eventualmente alta y obviamente un déficit de vitamina D. Respecto al tratamiento, en la tetania o las hipocalcemias severas o agudas, lo importante es reponer rápidamente los niveles de calcio, y esto se hace con bolos de gluconato de calcio al 10%, generalmente una ampolla a pasar en al menos 5 minutos, que se puede repetir hasta 3 veces y se debe hacer hasta que el paciente supere la tetania. Luego de superada la emergencia, que sería la tetania, se debe proceder a una infusión continua de gluconato de calcio, generalmente con 5 ampollas en 500 ml de suero glucosado, a pasar en 12 horas e ir controlando seriamente la calcemia. ¿Ya? Obviamente, si el paciente no está en tetania, nos saltamos este paso y pasamos al segundo paso. Eventualmente se debe buscar corregir la hipomagnesemia que podría estar complicando a esta hipocalcemia, y a su vez al tiro se debe iniciar el aporte de calcio oral, ¿ya? Y obviamente buscar y corregir la causa precipitante de la hipocalcemia. Cuando la hipocalcemia es crónica, la meta del calcio es llegar al menos a un valor sobre 7, 7,5, ¿ya? Para poder evitar la hipercalciuria y sus complicaciones, ¿ya? Se debe dar calcio elemental, ¿ya? Hasta no sobrepasar idealmente los 3 gramos al día, ¿ya? Generalmente viene con comprimidos que aportan al menos 500 miligramos de calcio elemental. Hay que intentar que este aporte de calcio sea predominantemente de origen dietético, ya que el uso de suplementos se asocia a un eventual aumento de riesgo cardiovascular. Para evitar la hiperfosfemia, los suplementos de calcio deberían darse con comidas, ¿ya? También se debe buscar y corregir un eventual déficit de vitamina D. Y si resulta que la causa del hipoparatiroidismo es, de la hipocalcemia, es un hipoparatiroidismo o un pseudo hipoparatiroidismo, el tratamiento debe ser con calcitriol, que es vitamina D activa, para mejorar la absorción de calcio a nivel intestinal. Como causa importante de hipocalcemia, ahora vamos a revisar el déficit de la vitamina D. Respecto al metabolismo de la vitamina D, ya recordar que esta viene de un derivado del colesterol, principalmente, el cual es modificado por la luz ultravioleta a nivel de la piel, pasando a formar vitamina D inactiva. Nosotros también podemos absorber en menor medida vitamina D de la dieta, ¿ya? Esta vitamina D inactiva pasa por el hígado, donde presenta su primera activación enzimática, pasando a 25-hidroxivitamina D. Y esta debe pasar a su vez por el metabolismo renal para generar su versión activa final, que es la 1,25-dihidroxivitamina D, que es la que tiene efecto fisiológico. ¿Ya? Respecto a cómo funciona la vitamina D, ¿ya? La vitamina D es estimulada su activación por la PTH, ¿ya? Y esta vitamina D activa va a permitir mayor absorción de calcio a nivel intestinal para mejorar los niveles de calcemia, pero a su vez va a permitir que el calcio pueda ser depositado de manera correcta a nivel del hueso, junto al fósforo, ¿ya? Aparte de las funciones respecto al metabolismo óseo, ¿ya? La vitamina D disminuye factores proinflamatorios y a su vez mejora la función inmunitaria, disminuye la presión arterial, los niveles de renina y la proliferación del músculo liso a nivel vascular.
mejora la secreción de insulina y disminuye la resistencia a insulina y disminuye el riesgo de caídas y mejora la contracción muscular y eventualmente la sarcopenia en los pacientes adultos mayores. ¿Ya? Por ende, tiene mucho más efectos fisiológicos, aparte de mantener un buen metabolismo óseo. ¿Ya? Dependiendo de los niveles de vitamina D, vamos a tener distintos tipos de alteraciones, desde la toxicidad hasta la franca deficiencia. Respecto al déficit de vitamina D, es una enfermedad relativamente frecuente, ¿ya? Generalmente mayor en las personas con piel más oscura. ¿Ya? En los adultos mayores afroamericanos llega hasta un 73% de prevalencia. ¿Ya? Los factores de riesgo para déficit de vitamina D son un parto prematuro y una lactancia exclusiva. Cuando pasen por pediatría, descubrirán que a todos los recién nacidos se les aporta eh, vitamina D en gotitas, ya que la leche materna es escasa en contenido de vitamina D. Pacientes con baja exposición solar o con piel pigmentada. El uso de fotoprotección o predominio de actividades a interior del domicilio o lugares cerrados. La obesidad y la de avanzada y vivir en latitudes alejadas del Ecuador. Son factores de riesgo para déficit de vitamina D. El déficit de vitamina D se debe prevenir, ya con una exposición corporal total al sol por al menos 15 minutos. Esta exposición brinda al menos unas 10.000 unidades internacionales de vitamina D suficientes para mantener nuestros requisitos normales. Se debe favorecer la ingesta de pescados, salmónidos o atunes o aceite de bacalao, ¿ya? Que aportan vitamina D3. Se debe fomentar la ingesta de alimentos enriquecidos con vitamina D y la suplementación del recién nacido con lactancia exclusiva, como ya mencionamos. Con esto se previene la osteomalacia y una eventual osteoporosis. Existen distintas causas de déficit de vitamina D, ¿ya? Dentro de las causas que tienen que ver con una deficiencia específica, ¿ya? Por déficit de producción de vitamina D, tenemos la alteración de la producción a nivel cutánea por baja exposición solar, la ausencia en la dieta de vitamina D o la mala absorción de la vitamina D. Respecto a causas por el metabolismo acelerado de la vitamina D, tenemos el uso de fármacos como antiepilépticos, la rifampicina, tenemos alteraciones de la circulación enteropática con el reciclaje de la vitamina D y tenemos el síndrome nefrótico. Y también tenemos enfermedades que alteran la activación de la vitamina D, como por ejemplo la enfermedad hepática, que impediría el primer paso de activación, o una enfermedad renal, que impediría el segundo paso de la activación. En el laboratorio, como dijimos, vamos a medir generalmente la 25-hidroxivitamina D. De hecho, cuando usted pida niveles de vitamina D, espontáneamente van a medir 25-hidroxivitamina D. ¿Ya? Esta depende de la síntesis cutánea y de la ingesta, por lo que es el mejor indicador del estado corporal de la vitamina D. ¿Ya? Ahora, la 1,25 de hidroxivitamina D es la forma activa, pero es la menos confiable, ¿ya? Porque su vida media es muy corta, se ocupa básicamente el tiro, ¿ya? Hay que tener ojo, ¿ya? Que sus niveles pueden estar normales a pesar de tener una 25 hidroxivitamina D baja, ¿ya? Como en el hiperparatiroidismo. Tratamiento. El tratamiento lo vamos a definir respecto a si el paciente tiene una insuficiencia de vitamina D o un déficit de vitamina D. ¿Ya? Para la insuficiencia se plantea una ingesta de al menos 600 unidades de vitamina D en los adultos o al menos 800 en los adultos mayores. ¿Ya? Ahora, en pacientes obesos, embarazados, con síndrome nefrótico, con mayores pérdidas o requerimientos de vitamina D, puede llegar a utilizarse 2.000 unidades por día. En caso de déficit de vitamina D, se debe realizar una carga de vitamina D. ¿Ya? Esto se realiza administrando 50.000 unidades de vitamina D por semana por al menos 8
semanas, ¿ya? Estos pueden ser preparados magistrales que resultan mucho más económicos para el paciente o con preparaciones comerciales que vienen ya con un sobre con las 50.000 unidades preparadas para disolver en agua, lo que lo hace un poco más práctico, pero mucho más caro. Preferir eventualmente, dependiendo del bolsillo del paciente, la receta magistral, ¿ya? Cuando nosotros reponemos vitamina D, tras las 8 semanas se debe medir nuevamente los niveles de vitamina D, ¿ya? Para evaluar la respuesta. Si no se ha corregido el déficit de vitamina D, se debe realizar nuevamente una segunda carga de vitamina D, ¿ya? Hay que tener ojo de hacer seguimiento con la relación de calcio urinario con creatinina urinaria, al menos después de un mes de inicio de la reposición, para evitar el riesgo de hipercalciuria y por ende el riesgo de urolitiasis y a la larga daño renal de causa obstructiva. Eso. Muchas gracias.